Bien, por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo número 9, versículos 31 al 43. Hechos 9, 31 al 43. Y estamos viendo el sermón número 19 en esta serie de sermones en el libro de los Hechos. Todo lo que fue el año pasado vimos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y lógicamente, naturalmente, deberíamos seguir con este libro. Y haciendo un resumen en dónde estamos en la Biblia y por qué estamos viendo este libro. Cuando Cristo fue a la cruz, cuando Él pagó por nuestros pecados, cuando Él murió la muerte que nos tocaba a nosotros, cuando Él declaró consumado es, cuando Él fue enterrado y cuando resucitó al tercer día, esto fue algo milagroso, fue algo inédito, algo que jamás había sucedido y que jamás volvería a suceder, que Dios se convirtiera en hombre para venir a pagar los pecados del mundo, para poder dar vida eterna a todos aquellos que algún día fueron sus enemigos. Cristo resucitó entre los muertos y dio la bienvenida, la invitación a toda persona que crea en Él, que pueda ser salva. ¿Salva de qué? De sus pecados, de la condena de muerte, del infierno, de la ira de Dios. Y Jesús, en la Biblia, habiendo consumado su obra de salvación, reunió a sus discípulos y les dijo esto en Hechos 1, versículo número 8, les dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que entendemos como la gran comisión en Mateo 28, les dijo: vayan al mundo. Háblenles acerca de lo que acaban de ver. Son mis testigos. Jesús después regresó al cielo, de donde vino, y la iglesia, los primeros cristianos, empezaron a evangelizar, compartir las buenas nuevas, hablando acerca de Jesús. El evangelio salió desde Jerusalén hasta todo el mundo. ¿Y cómo es que este grupo de 120 creyentes pudo compartir este mensaje tan poderosamente que llegara a todo el mundo? No fue por fuerza humana. Fue por el poder del Espíritu Santo de Dios, que les dio la capacidad de llevar este mensaje a todo el mundo. Y donde nos quedamos en este libro de Hechos, hace unos meses, fue viendo la vida de Pablo. Este hombre Saulo de Tarso, que es conocido como Pablo, que Jesús literalmente lo tumbó, lo bajó de su caballo y le dijo: tú me vas a servir a mí. Y rescató a Pablo, le dio una nueva vida, una nueva identidad. Pablo inició haciendo lo mismo, hablando de Jesús. Y es donde estamos el día de hoy en la Biblia. Y el título del mensaje es este: los cristianos conducen a la gente a Jesús. Es lo que hablaba Juan al tiempo de las alabanzas. Sí, puede que Dios haga milagros hoy en día todavía. Puede que Dios haga cosas impresionantes. Pero el punto de todo esto no es solamente para celebrar un milagro o para gloriarnos de que, wow, Dios hizo algo milagroso en nuestra vida. El punto de todo esto es lo mismo: conducir a la gente, llevar a la gente de la mano para que conozca a Jesús. Y vamos a ver esto el día de hoy, un milagro que sucedió con el apóstol Pedro. Vamos a Hechos 9, versículo 31, y ahí vamos a iniciar el mensaje. Lo primero que vemos es una iglesia en crecimiento. Hechos 9, 31 dice así, lo leemos todos juntos a una sola voz, dice así: entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Mucho se habla hoy de conferencias, de entrenamientos, de libros, enseñanzas de cómo crecer las iglesias. Cómo podemos tener más personas en una iglesia en un día domingo. Pero vamos a ver aquí. Dice que la iglesia crecía en varias cosas, en tres maneras. Número uno, la iglesia crecía en temor del Señor. Y la pregunta es esta: ¿cuál es el temor del Señor? Algunos dicen temor del Señor es tenerle miedo. Algunos dicen temer al Señor es tenerle respeto como un padre. ¿Qué es el temor del Señor? Bueno, depende de la persona. Para un inconverso, un no creyente, el temor del Señor es miedo ¿a qué? Al juicio. La Biblia dice que para aquellos que han negado a Dios, que no confían en Jesucristo, lo único que les espera es ira. Y para ellos sí debe dar miedo. Es un temor, miedo al juicio. Pero para nosotros, los creyentes,
El temor al Señor es diferente. Cristo ya absorbió la ira, el coraje, la furia de Dios. Así que para los que han puesto su fe en Jesús, ya no queda más temor a juicio, sino una esperanza en que estaremos con Él. De hecho, dice así Hebreos 12, y puede ver esto en la pantalla, lo vamos a enseñar aquí, y las notas del sermón al salir puede recibir una copia para que lo pueda leer con su familia. Pero Hebreos 12, 28 al 29 dice así: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios, aquí está, un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es ¿qué? Es un fuego consumidor. Muchas veces en iglesias cristianas tratamos a Dios como si fuera mi amiguito, mi Diosito, o como dicen aquí en el valle, mi carnalito. Pero Dios, dice la Biblia, es un fuego consumidor. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel o los hebreos salieron de Egipto y fue Moisés a la montaña a hablar con Dios, dice que salía relámpagos, truenos, que si alguien tocaba la montaña moriría. La santidad de Dios. Y muchas veces por tener, relación con Dios, se nos olvida todavía que Dios es fuego consumidor. Y esta iglesia lo entendía. Esta iglesia primitiva, por decirlo, no por falta de entendimiento, sino los primeros cristianos, ellos entendían que temer a Dios significa ¿qué? Entender lo que Dios piensa sobre el pecado. Sí, somos salvos por la gracia de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Pero debemos entender cuánto Dios odia al pecado. Si tú amas a alguien, tú amas lo que ellos aman. Y odias lo que ellos odian. Esta iglesia comprendía lo que era odiar al pecado. Ya habían visto algunos de ellos, ¿se recuerdan esta historia de Ananías y Zafira? Esta pareja que le había robado a Dios. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los mató. Y toda la iglesia tuvo miedo, una reverencia hacia Dios. Ellos entendían lo que Dios piensa sobre el pecado. Ellos entendían acerca de la disciplina cristiana. Te pregunto, ¿has crecido como creyente desde la primera vez que pusiste tu fe en Jesús? Dices, no lo sé. Bueno, ¿cómo va tu disciplina? Tus disciplinas diarias de estudiar la palabra, de pasar mucho tiempo en oración. Vamos a hablar de la oración en un momento. Ellos entendían esto. La iglesia crecía en temor de Dios porque entendían que Dios cuida a los que le temen. Dice así el Salmo 33, los ojos del Señor están sobre los que le temen. Dice la palabra, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida. Y vamos a ver esto en un momento. Ellos temían a Dios porque sabían, Dios me puede rescatar hasta de la muerte. Y eso es lo que es ser un cristiano, ser rescatado de las llamas del infierno, rescatado de tus pecados, rescatado de la muerte segura por Cristo. Número 2, ¿cómo crecía esta iglesia? Sí, en el temor del Señor, pero también crecía en el aliento del Espíritu Santo. Dice ahí que en la fortaleza del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu Santo de Dios no es una energía, no es una fuerza, no es un sentimiento. El Espíritu Santo es Dios. Es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y cuando Jesús regresó al cielo, nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que viviera, morara dentro de nosotros, para jamás irse. De hecho, así decía Jesús en Juan 14. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Y Él mora con ustedes y estará en ustedes. Esta iglesia primitiva cada día iba creciendo ¿en qué? En ánimos, porque el Espíritu Santo los animaba. ¿Recuerda dónde estaban ellos? En Jerusalén, una provincia de Roma, el gobierno que odiaba a Dios. Una pregunta, ¿vivimos en un país donde el gobierno odia a Dios? La respuesta es sí. Por eso es tan relevante lo que estamos leyendo. Lo que sucedió antes vuelve a suceder. Somos extranjeros, peregrinos en un pueblo que odia a Dios.
Y necesitamos el Espíritu que nos dé ánimo, consuelo. Usted y yo sabemos que hay días difíciles, no queremos ser cristianos, no queremos ir a la iglesia, no queremos congregarnos. Y en esos días tan difíciles, donde ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, ni mis hijos me pueden dar ánimo, tenemos a quien buscar, al Espíritu Santo. Y hermanos, no está tan lejos de ustedes. Él siempre está cerca. El Espíritu nos anima, ¿cómo? Recordándonos las promesas de Dios, aún en tiempos difíciles. A mí me ha pasado las promesas: nunca te dejaré, no te desampararé. Cuando dice, mi Dios proveerá todas sus necesidades. Cuando dice, cree en mí. El Espíritu nos recuerda esas promesas. El Espíritu también nos anima, ¿cómo? Ayudándonos a orar como debemos cuando no sabemos cómo orar. Yo sé que no soy el único, pero me ha pasado donde voy a mi cuarto de oración, voy a mi tiempo privado, o voy conduciendo. Es cuando me gusta orar mucho, cuando voy manejando, y no puedo sacar las palabras. Tengo tantas cosas en la mente, pero dice la Biblia que aún en ese momento el Espíritu intercede por ti, orando lo que debes, aunque tú no sepas exactamente qué decir. Y también el Espíritu nos anima acercándonos otras personas alrededor nuestra. Algunos de ustedes, esta es la primera iglesia donde se han en realidad sembrado, conectado, conocido otras personas con quien hacer una vida cristiana. No puedes solo, no puedes sola. Y el Espíritu nos trae personas que nos ayudan en nuestra fe y también nos aleja de personas que enfrían nuestra fe. Dale gracias a Dios si te ha apartado personas de tu vida que no te ayudaban en tu fe. Jesús dijo, el que ama a madre, a padre, a hijo, a hija, más que a mí no es digno de mí. La iglesia crecía en eso. Y como un producto de crecer en temor del Señor y estar en relación con el Espíritu Santo, ¿cuál fue el resultado? La iglesia creció numéricamente. Ya ve que no tiene nada que ver con conciertos, no tiene nada que ver con entregar mochilas, ni cajitas de comida, ni nada. Crecer una iglesia es temerle a Dios, acercarse al Espíritu y tener relación con otros cristianos. De eso se trata. La meta, hermanos, no es números, no es personas en asientos. La meta, ¿cuál es? Discípulos fieles. Jesús no les dijo, vayan al mundo y hagan grandes congregaciones. Él les dijo, vayan y hagan discípulos. Yo te pregunto a ti, ¿eres un discípulo? ¿Eres un estudiante, un seguidor fiel de Jesús? No solamente aquí, sino con tus manos, con tus pies, con tu boca, obediente a la palabra de Jesús. Esa es la meta. Porque dice la Biblia que muchos son los llamados, muy pocos son los escogidos. No te entristezcas cuando veas que no hay congregaciones grandes que quieren venir a un servicio de oración, sino alégrate, gózate de que hay algunos pocos pero fieles. El crecimiento numérico fue dado como resultado de temerle a Dios. ¿Y por qué queremos discípulos fieles? Porque más discípulos fieles significa más evangelistas fieles. Una persona enamoradísima de Dios siempre va a buscar formas de hablar de Dios a los demás. Pero una persona dominguera solamente viene cuando le conviene. Y por eso la meta no es más personas, la meta es más discípulos reales. Esa es la meta. La iglesia primitiva lo entendía. Y por eso dice ahí en Hechos 9:31 que gozaba de paz. Ahí no había ganancia de fingir ser cristiano. Si eras falso, Dios te mataba. Y si eras real, tenías paz del Espíritu. Y bien, seguimos en el texto. Hechos 9:32 al 35. Y vemos aquí en esta porción de la Biblia un relato interesante, una historia interesante. Pedro, uno de los apóstoles, iba compartiendo el Evangelio y vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Y nos turnamos leyendo, dice así. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. 33. Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, ¿quién te sana? Jesucristo
te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. 35. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Es un relato impresionante. Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo milagros. Sanó a los enfermos, aún resucitó a los muertos. Y cuando hablaba con sus apóstoles, les decía, ustedes harán obras mayores que estas, porque Él ya se iba al cielo. Vamos a hablar de los milagros en un momento, pero regresamos al texto. Dice que Pedro viajaba por todos estos lugares, incluyendo una ciudad llamada Lida. Lida todavía existe el día de hoy, se llama Lod, allá en Israel. Está cerca de una carretera y está como 20 minutos, 15 minutos manejando a la ciudad de Jope, que es por donde está el mar. Entonces, en este pueblo, en Lod, dice que había un hombre llamado Eneas. Eneas, ese nombre significa alabanza. El nombre de Eneas significa alabanza, es un nombre griego. Este hombre no era judío, este hombre era griego. Y cuando Jesús les dijo, vayan hasta Judea, Samaria, a los fines de la tierra, Pedro solamente había llegado a Judea y Samaria. El evangelio se había estancado en esa región. Pero aquí, en este capítulo 9 al 10, vemos como que da la vuelta a la página. Y como que ahora cambia el enfoque, no solamente a los judíos, sino también a todo el mundo. Iniciando con Eneas. Dice que aquí encontró a este hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama, paralítico, por 8 años. ¿No te das cuenta cuánto valoras el poder andar hasta que lo pierdes? ¿No es cierto, Alex? Cuando no puedes es cuando dices, wow, no aprecié lo que tuve, ahora sí me gustaría poder andar. Esa era la vida de Eneas. Por 8 años estuvo paralítico, sin esperanza, sin poder ir con sus hijos al mercado de pesca, sin poder ir al templo caminando. Tal vez se sentía como un estorbo a los demás. Y Eneas recibe la gracia de Dios porque Pedro viene a esta ciudad. En el versículo 32 dice que vino también a los santos que vivían en Lida. Cuando pensamos de santos, pensamos de la iglesia tradicional, que un santo es un cristiano que murió y después de morir concede milagros. Eso es un santo de acuerdo a la iglesia tradicional. Pero la realidad es esta: todo cristiano es santo. Porque ¿qué significa santo? Significa ser apartado. Que Dios te ha llamado para pertenecerle a Él. Y si eres cristiano, por definición ya eres santo. Porque Él te ha apartado para vivir para Él, pertenecerle a Él. Esto es lo más lindo que podemos entender de la salvación. Que Dios nos elige a nosotros. Nosotros lo rechazamos a Él. Dice la Biblia, nadie busca a Dios. No significa de yo entregarle mi corazón a Cristo. Es de que Cristo rescata mi corazón. Cristo me salva a mí. Él me busca a mí. Y por eso todos los cristianos son santos. De hecho, Pedro después en una de sus cartas diría esto acerca de los santos. Diría, ustedes cristianos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para ser posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Todo cristiano es un santo. Y la ilustración de santos en el Nuevo Testamento es ropas blancas, ropa limpia, lavada, purificada. En otras palabras, Dios te eligió a ti para salvarte, limpiarte, perdonarte, adoptarte, para ser parte de su familia. Y Pedro iba a visitar a estos santos que vivían en Lida. Los santos, hermanos, hablan diferente. Los santos actúan diferente. Y los santos piensan diferente. Porque usted y yo ya no somos parte de este mundo en Cristo. Somos peregrinos, embajadores de Cristo a este mundo, pero ya no les pertenecemos a este mundo. Y recuerda tu testimonio, cuánto tiempo andabas en tinieblas, en oscuridad, practicando lo que no debes, pensando y hablando y diciendo lo que no debes. Y ahora en Cristo, lo que antes amabas, hoy odias. Lo que antes deseabas hacer, ahora te da vergüenza pensar que algún día hiciste eso. Eso es un santo.
Los santos ya han sido limpiados por la sangre de Jesús. Una sangre que no permite que te vuelvan a manchar, a ensuciar. Quiero animarte con esto. Y tú dices, es que yo sé que Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar lo que yo hice. Amigo, amiga, te digo esto, tú no eres más grande que Dios. Y si Dios te ha declarado perdonado, entonces eres perdonado por la sangre de Jesús. Los santos, amigos, saben que esta vida es temporal. ¿Cuánto viven las personas, los hispanos, promedio? What do you think? ¿Qué piensan? Es 75. ¿Por qué? Comemos mucho colesterol, mucho heart disease. Ayer fui con mi esposa a desayunar. Un restaurante aquí local nos gusta y sirven una jarra de chocomilk, así, una jarra, así. Y tienes tu plato, tu tortilla gigante. Y dije, gloria a Dios, this is delicious. Y luego me puse a contar las calorías, el azúcar. Y dije, no puede ser. Esto me hizo bastante daño. Y así somos los hispanos, nuestra dieta es muy alta en calorías y en azúcar. De hecho, así pasa a veces con mi papá. Dice, hijo, tráete un panecito, es que mira, ya me entró, necesito algo dulce, por favor. Y puede que viva 70, 75, si Dios permite 80 años de vida. Mi abuelo falleció a los 83, 85. Pero entienden que la vida es temporal. ¿Qué es esta vida? Dicen los cristianos, autores, dicen, es como una gota en el mar. La vida en la tierra es como una gota en el mar infinito. Por eso es que usted y yo como santos deberíamos vivir para lo eterno, no lo temporal. Y bien, seguimos en el texto. Ahí en Hechos 9, dice que habló con estos santos y ahí encontró a Eneas que estaba paralizado. ¿Y qué hace Pedro? En el nombre de Jesús lo sana. ¿Y qué es lo que dice Pedro a este hombre? No le dice, Pedro te sana. No le dice la Convención Bautista te sana. No le dice mi iglesia te sana. Y mucho menos le pide ofrendas de amor para sanarlo. Le dice libremente, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y dice la Biblia que al instante se levantó. Y hablemos de esto brevemente, de estos milagros. ¿Por qué es que Dios permitía milagros en este tiempo? Para dar validez, autoridad a los apóstoles. En ese entonces no teníamos el Nuevo Testamento, no tenían, como dice la Biblia, la mente completa de Cristo, no estaba escrito Apocalipsis todavía, el último libro de la Biblia. Entonces los judíos siempre buscaban señales, milagros para creer. Y Dios aquí en su misericordia les concede un milagro. Pero pregunta, ¿siempre se necesita un milagro para saber que Dios ha obrado? No. ¿Siempre se necesita que alguien hable en lenguas para saber que Dios ha obrado en su vida? No, aunque hay iglesias que enseñan que sí, que si no has hablado en lenguas es que no tienes el Espíritu de Dios. No siempre es necesario, pero hay veces en la cual Dios permite que suceda esto para nuestro beneficio. La condición física de Eneas era una ilustración de la condición espiritual del hombre sin Cristo. Sin nadie que me ayude, un estorbo a la sociedad, sin esperanza. Y dice que ¿cuántos años estuvo paralítico? 8 años. El número 8 en la Biblia es muy significante. Es el número de iniciar o hacer algo nuevo. En la numerología de la Biblia, el número 8 es eso, es hacer algo nuevo. ¿Y qué hizo Dios aquí? Le regresó la movilidad a Eneas, hizo algo nuevo en su vida. Pedro aprovechó esa oportunidad para hablar no de sí mismo, sino de Jesús. A Dios le dio la gloria. Por eso es importante entender esto, que todo lo que hagamos como cristianos debe conducir a las personas a Jesús, no a nosotros, a Jesús. Dios puede usar milagros, pero también Dios puede usar lo insignificante. Yo no fui salvo por que alguien me hizo un milagro. A mí alguien fue y me habló en mi apartamento cuando yo me quería suicidar y solamente me dijo, entrega tu vida a Jesús.
y se fue. Y eso Dios lo utilizó para convertir mi alma, para entender que yo no estoy en control, Dios está en control. Dios puede usar lo poco impresionante, lo insignificante. Lo que importa en todo es que hablemos de Jesús a toda persona, sin importar su condición física, su raza, su religión o su pasado. Todos deben escuchar de Jesús. Entonces hace este milagro Pedro. Y todos se quedaron impresionados. El versículo 35 dice que todos los que vivían en Lida y en Sarón, otro pueblo cercano, lo vieron. ¿A quién? A este hombre andando. Y dice que se convirtieron. Ellos creyeron a Jesús, que Jesús tiene poder. Y bien, llegamos a la segunda parte de este mensaje para después tomar de la cena del Señor. En Hechos 9, 36 al 39, vemos la muerte de una creyente. Porque aquí está, hermanos, Dios no siempre hace milagros. A veces Dios permite que se enfermen, que mueran, que nos vaya, no mal, pero difícil. Y aquí vemos la muerte de una creyente. Hechos 9, 36 al 39. Entonces ya sanó Pedro a este hombre. Y dice la Biblia, entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas, esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Entonces Pedro llega a la ciudad de Jope. Creo que tenemos una imagen de, este es Jope el día de hoy, todavía existe. Una ciudad por el mar, 15 minutos de donde estaba conduciendo, tal vez varias horas, 4 horas caminando de Lida a Jope. ¿Y qué pasó? Esta mujer, Tabitha, en el griego llamado Dorcas, que significa gacela, ese es el nombre de esta muchacha. Dice que era muy rica en obras buenas. No es cierto, conocemos mujeres así, que son muy dadas a la caridad, a obras buenas. Dice que enfermó y murió. Para aquellos que dicen que siempre cuando enfermemos Dios quiere que sanes, no es cierto. Hay veces que Dios permite dificultades, enfermedades, aún hasta la muerte. Si lo permitió con Jesucristo, que es su Hijo. Vas a pensar, ¿no? Pero murió esta muchacha. Hablemos de ella, una creyente fiel, Dorcas. El carácter de ella se mostró, ¿dónde? En su iglesia local. ¿Cómo sabían que era una discípula fiel? Porque estaba en su iglesia y la conocían como una muchacha que hacía buenas obras. De hecho, Efesios dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando Dios creó el universo, Él ya sabía que tú ibas a existir, sabía que te iba a rescatar por la sangre de Cristo, y desde ese entonces preparó obras buenas para que tú las hicieras. Qué interesante vivir de esa forma, ¿no? Saber que mi vida ya está planeada, de que Dios ya tiene el plan de mi vida, preparando buenas obras. Recordamos esto, las buenas obras no te salvan, las buenas obras son algo que hacen personas salvas. Y ella los hacía. Dice que les hacía vestidos, túnicas, ropas. ¿A quiénes? A las viudas, aquellas que no te pueden pagar, aquellas que no tienen nada que ofrecerte ni darte. Ella lo hacía por amor a ellas y por amor a Cristo. Jovencita, dama, yo te animo, usa tus talentos, tus habilidades para el bien del pueblo de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta cocinar? Damas, voy a ir a tu casa, ¿oyes conmigo? Kind of. Usa tus talentos, tus dones, tus habilidades para bendecir a los demás. Y jóvenes, varones, usa tu tiempo, tu juventud y tus fuerzas para ser de bendición a alguien más.
Llénate de buenas obras para que el día en que tú mueras, todos te recuerden a ti. La gloria es para Cristo, pero tú tienes un testimonio. Y te pregunto, ¿qué dirán? ¿Qué dirían si hoy fuera tu funeral o celebración de vida? ¿Qué diría la iglesia acerca de ti? No la iglesia allá afuera, tu iglesia local. ¿Qué diría de ti? Poco falleció Abby. Poco falleció Daniel, ni sabíamos. ¿O qué dirían? Abby era un gran evangelista, amaba a las personas. Daniel fue un buen padre, instruyó a su hijo en los caminos del Señor. ¿Qué dirían de ti? Eso que decían de esta muchacha Dorcas, llena de buenas obras. Vemos también aquí que la buena fe no siempre significa buena salud. Jesús es nuestro ejemplo de que ni la fe perfecta nos excluye o nos garantiza salud perfecta. Jesús nos dijo, en este mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, pero significa que sí la habrá la tribulación. Dios sabía cuándo iba a morir esta muchacha Dorcas y lo permitió. Dios sabía cuándo iba a fallecer Lázaro y lo permitió. Y Dios sabía cuándo iba a morir Jesucristo y lo permitió. Buena fe no siempre significa buena salud. Ni usted, ni yo, ni el más grande evangelista, ni el más fiel predicador puede extender su vida más allá de lo que Dios ha determinado. Puedes tomar todas las vitaminas, todo el ejercicio y puedes estar en un accidente que te mate. Puedes cuidarte, dormirte temprano, despertarte temprano y si te da cáncer, es lo que vas a vivir. Y ni tú ni yo podemos extender nuestra vida más de lo que Dios decide. Así que confía en Él. ¿Y qué hacen los problemas en nuestra vida? Nos refinan nuestra fe. Para estas viudas, para esta iglesia local, ahí en esta ciudad de Jope, esta fue una prueba grande de su fe. ¿Iban a creer ellos que Dios iba a hacer algo milagroso? ¿O iban a caer en el desánimo? La pregunta es esta. Ella era una cristiana y murió. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano cuando otro cristiano muere? La Biblia dice que no lloramos ni nos lamentamos como lo hace el mundo. La Biblia nos dice que estar fuera del cuerpo es estar presente con Cristo. La Biblia dice que es mejor morir para estar con Él que vivir aquí. La Biblia dice que es ganancia la muerte para el cristiano. Entonces los cristianos no debemos lamentarnos como lo hace el mundo. Yo he ido a funerales donde está el cuerpo del viejito que falleció. Ahí está mi papi. No, papi ya no está ahí. Esos son sus restos, su cuerpo. Ay, papi, ¿por qué no te quise cuando estabas vivo? Es demasiado tarde. Mi papi está en el cielo. Es un angelito más de Dios. La Biblia dice, es para el hombre vivir una sola vez y morir una sola vez y después el juicio. Pero para el cristiano, por eso decimos celebración de vida, porque no es que esté muerto, es que ahora ya está vivo eternamente con Cristo. Esa fue la situación con Dorcas. Dios permitió que falleciera porque iba a ser algo maravilloso en su vida. Hechos 9, 40 al 43. Y empezamos a cerrar con esto. Una resurrección poderosa. Dice, pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. ¿Qué sucede aquí? Una resurrección verdadera, un milagro. En el Antiguo Testamento muy pocas veces se ve una resurrección. Si recuerdo solamente
pensando así, Elías, el profeta Elías, que resucitó el hijo de una mujer viuda. Y en el Nuevo Testamento Jesús resucitó a un joven, a una jovencita también, y a su amigo Lázaro. Y cuando resucitó Cristo, o cuando murió Cristo en la cruz, dice que muchas tumbas se abrieron, resucitaron muchas personas también de sus tumbas. Y ahora aquí estamos viendo Pedro resucita a una mujer. Y sabemos que no era Pedro, sino Dios. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Y vemos algo aquí en el versículo número 40. Dice que Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y, ¿qué hizo? Oró. Hablemos de eso, de la oración poderosa de Pedro. Es cierto, como cristianos subestimamos el poder de la oración. No comprendemos realmente qué poderosa es la oración con Dios. Cuando los discípulos llegaron a Jesús, no le dijeron, enséñanos a predicar o enséñanos a hacer milagros. Le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Ellos sabían que la oración era poderosa. Cuando Jesús libró a un niño de demonios y le pregunta a sus discípulos, o les dicen ellos a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a estos demonios? ¿Qué les dice Jesús? Estos solamente salen con ayuno y oración. Cuando los grandes soldados, guerreros de Dios en el Antiguo Testamento, como Josué, querían ganar la batalla, dice que levantaron las manos al cielo y oraron que se detuviera el sol. Y Dios hizo que se detuviera el sol. No comprendemos, amigos, la oración. Dios bendice los alimentos, amén. Amigos, la oración. Así nos dice Juan, primera de Juan 5. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Imagínate eso. Tu Creador, Dios eterno, Dios que te ama, que sostiene el universo con su palabra, te escucha a ti. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu vive dentro de ti. Te escucha a ti. Dios te escucha a ti. El mismo Dios que escuchó a Ana, que rogaba a Dios, dame un hijo, dame un hijo. Y la escuchó. Dios te escucha a ti. Y esa es la parte de nuestra vida que ignoramos. Puede que los servicios de domingo, hoy es un día festivo, sabemos, pero puede que los días domingos es cuando se llenen las iglesias. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los miércoles de oración no están todos presentes? Como si no necesitáramos la oración. La oración es oxígeno. Dice que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de la palabra de Dios. Y la oración es como el oxígeno que necesitas. No sabemos qué oró Pedro, pero confiamos que él buscaba la voluntad de Dios. Se arrodilló para orar por este cadáver de esta muchacha y pedirle a Dios, Dios, haz algo maravilloso para atraer todos a ti. Y Dios contestó esta oración. El gran evangelista Billy Graham decía esto sobre la oración. Ore, porque Cristo murió para darnos acceso al Padre. Oren, porque Dios es digno de nuestra alabanza. Oren, porque necesitamos su perdón, su limpieza, su guía y su protección. Oren, porque otros también necesitan nuestras oraciones. ¿Amas a tu esposa? Ora por ella. ¿Amas a tus hijos? Ora por ellos. ¿Amas a tus enemigos? Ora por ellos. La oración tiene poder. La oración del justo puede mucho. Y él oró. Volviéndose al cadáver, dijo, levántate. Y ella al instante recobró la vida. Abrió los ojos. Y al ver a Pedro, dice que se incorporó, se levantó. Él le dio la mano y la levantó y la presentó viva a los demás. ¿Qué vemos aquí? Vemos el poder de Dios sobre la muerte. La resurrección de Dorcas fue un ejemplo del poder de Dios
Si Dios pudo levantar a esta niñita, a esta jovencita, a esta mujer, Dios puede hacer cualquier cosa. Lo que dijo Jesús es cierto. Con Dios no habrá nada imposible. Él tiene poder sobre la muerte. Y por resultado de esto, llevando todos a Jesús, todos pusieron su fe en Jesús en este pueblo. Pero, ¿qué pasó con Dorcas? Dorcas volvió a morir después. No nos dice la Biblia, pero entendemos por qué, porque ya no está Dorcas aquí con nosotros. Entonces, ¿de qué se trataba el milagro? Era demostrar un vistazo, una pequeña preview, algo pequeño de lo que es la resurrección eterna que tendremos en el futuro. Todo cristiano resucitará y jamás volverá a morir. Si tienes familia creyente que ha muerto, enferma o en un accidente trágico, ten esta fe y esperanza. Jamás volverán a morir. Dice Apocalipsis, la segunda muerte no la probarán. Jesús resucitó entre los muertos y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos si hemos puesto nuestra fe en Él. Porque Jesús mismo dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Te animo, pon tu fe en Jesús. Aunque mueras, vivirás. Y vamos a celebrar en esta tarde, en esta mañana, su Santa Cena, recordando que Él se entregó por nosotros, cuerpo, sangre. La Biblia nos dice, recuerden esto hasta que Él venga. Buenas noticias, Él vuelve pronto. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ver esta historia, este relato de algo que sucedió casi 2000 años. Sabemos que el poder no está en Pedro, Señor, no estuvo en Pedro. El poder es tuyo. Tú das vida eterna a todo aquel que te ama. Y te damos gracias, Señor, porque nos anima al saber que la muerte no es el final, que hay vida después de la muerte para todos aquellos que te aman. Nosotros te amamos, Señor, de una forma tal vez imperfecta. Somos personas imperfectas, Señor. Pero tú nos has declarado santos. Ayúdanos a vivir en eso, a dar frutos, buenas obras de que demuestren que sí te pertenecemos a ti. Pero si hubiera alguien, Señor, que el día de hoy está muerto en sus pecados, que tiene el temor del infierno porque sabe que está apartado de ti, te pido que hoy sea el día de salvación, Señor. Que pueda poner su fe plenamente en tu Hijo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que solamente Él nos puede dar la garantía de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Hemos orado en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén.